¿Qué son los tejidos? Aunque el cuerpo humano está formado por un número muy elevado de células, estas no se encuentran aisladas, sino que se reúnen para llevar a cabo funciones comunes y dar lugar a los tejidos. En este vídeo vamos a clasificarlo en 4: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Cada uno de ellos se clasifica en diferentes tipos. El tejido epitelial, formado por células poco especializadas sin matriz extracelular. Es el encargado de recubrir y proteger superficies corporales externas e internas. Además, lleva a cabo la absorción, la secreción y la excreción de sustancias. Los epitelios de revestimiento se pueden dividir en 3: monoestratificado o simple, formado por una sola capa de células. Según la forma de sus células, puede ser plano, cúbico o cilíndrico. Pluriestratificado, formado por 2 capas de células, puede ser plano, cúbico o cilíndrico. Cilíndrico pseudoestratificado, que es un epitelio simple, aunque parece formado por varias capas de células. Con frecuencia tiene células ciliadas y se encuentra en las vías respiratorias. Algunos también intervienen en la absorción de diversas sustancias. Los epitelios glandulares forman las glándulas, órganos compuestos por células epiteliales modificadas que se encargan de producir y secretar sustancias. En función de donde vierte esta sustancia, hay 3 tipos de glándulas. Glándulas endocrinas, que vierten directamente las sustancias que elaboran a la sangre. Glándulas exocrinas, que vierten sus productos al interior o al exterior de cavidades que comunican con el exterior. Glándulas mixtas, que tienen una parte exocrina y una endocrina. Un buen ejemplo de tejido epitelial sería la oreja de cerdo, donde se puede observar que es un epitelio de revestimiento. El tejido conectivo. El tejido conectivo está formado por diversos tipos de células y fibras inversas en una matriz extracelular. Estas proporcionan sostén y relleno, realizan intercambios entre el medio externo e interno y almacenan sustancias de reserva. Tienen pocas células dispersas en una matriz extracelular, constituida fundamentalmente por fibras proteicas. Estas fibras pueden ser de colágeno, elásticas y reticulares. Son 5 los tipos de tejido conectivo. El tejido conjuntivo une y relaciona a los demás tejidos entre sí. Se distinguen 4 tipos de tejido conjuntivo: laxo, fibroso, elástico y reticular. El tejido conjuntivo laxo. Su matriz contiene fibras de colágeno, elásticas y reticulares. Sus células son fibroblastos, melanocitos y adipocitos. Se encuentra debajo del tejido epitelial y en los espacios entre los órganos. El tejido conjuntivo fibroso o denso. Su matriz es rica en fibras de colágeno. Sus células son los fibroblastos y los fibrocitos. Forma estructuras resistentes como los tendones y los ligamentos. El tejido conjuntivo elástico. Su matriz es rica en fibras elásticas. Sus células son los fibroblastos y los fibrocitos. Se encuentra en la pared de órganos huecos que pueden deformarse. El tejido conjuntivo reticular o de sostén. Su matriz es rica en fibras reticulares. Sus células son los fibroblastos, los fibrocitos y células de aspecto estrellado. Un lugar donde se puede observar diferentes tipos de tejido conjuntivo es en la pata de cerdo. El tejido cartilaginoso. Es un tejido de sostén. Su matriz es sólida, elástica y está formada por fibras, con huecos o lagunas donde se localizan sus células, los condrocitos, en pareja o en grupos. El tejido cartilaginoso carece de nervios y de vasos sanguíneos, rodeado por una envoltura de tejido conjuntivo que lo nutre y le permite crecer gracias a la acción de unas células denominadas condroblastos, que al madurar se transforman en los condrocitos. Hay 3 tipos de tejido cartilaginoso. El cartílago hialino. Su matriz tiene abundantes fibrillas de colágeno. El cartílago elástico. Su matriz es rica en fibra elástica. Y el cartílago fibroso, que su matriz es muy rica en fibras de colágeno. Un buen ejemplo de tejido cartilaginoso elástico es la oreja. El tejido óseo. Constituye el elemento óseo del esqueleto, o sea,
Los huesos. Proporcionan sostén al organismo, protegen los órganos vitales del cráneo y de la caja torácica. Intervienen en el metabolismo del calcio y del fósforo, por lo que son una reserva de estos minerales en el organismo. Participan de forma pasiva en el movimiento y además los huesos largos contienen la médula ósea roja, que forma las células sanguíneas. La matriz es sólida y dura por ser rica en sales de calcio y fósforo, principalmente. También tiene componentes orgánicos como fibra de colágeno. En este tejido se hallan 3 tipos de células. Los osteoblastos son células indiferenciadas que se encargan de producir la parte orgánica de la matriz extracelular. Se diferencian formando osteocitos. Los osteocitos son células con forma estrellada y son los responsables de mantener el hueso vivo y de que la matriz se enriquezca en las sales minerales que le aportan sus características durezas. Se ubican en cavidades o lagunas óseas. Estas cavidades no están aisladas, se comunican mediante unos conductos denominados conductos calcóforos. Los osteoblastos son células que participan en la remodelación y regeneración del tejido óseo. Este está rodeado por 2 capas de tejido conjuntivo, el periósteo, que reviste la superficie externa, y el endostio, que reviste la superficie de sus conductos y cavidades internas. Existen 2 tipos de tejido óseo: el tejido óseo compacto, que es un tejido denso que abunda en la caña de los huesos largos, la diáfisis, y el tejido óseo esponjoso, que es un tejido menos denso que el compacto, abunda en los extremos de los huesos largos, epífisis, y en el interno de los cortos. El tejido óseo es de los más fáciles de reconocer, ya que nos lo enseña desde pequeños y lo observamos en algunas comidas. El tejido adiposo es la principal reserva energética del organismo. También actúa como un aislante térmico y constituye una barrera de defensa de los órganos internos frente a daños físicos. Está formado por células grandes, los adipocitos, y su matriz contiene muy pocas fibras. Los adipocitos son células especializadas que contienen en su citoplasma gotas de grasa. Existen 2 tipos de tejido adiposo. El tejido adiposo blanco es el más abundante en los adultos y está formado por adipocitos de gran tamaño cuyo citoplasma está ocupado por una gran gota de grasa. Su función es almacenar energía y proteger los órganos internos de golpes. El tejido adiposo pardo es el más abundante en los recién nacidos, aunque también se puede encontrar en los adultos alrededor del cuello y en algunos vasos sanguíneos. Los adipocitos que lo forman son de menor tamaño que los del tejido adiposo blanco. Contienen muchas gotas lípidas en su citoplasma y numerosas mitocondrias. También se encarga de mantener la temperatura en los neonatos. En el vídeo se puede observar una gran cantidad de tejido adiposo. El tejido sanguíneo realiza funciones de transporte de sustancias, defensa del organismo y regulación de la temperatura corporal. La matriz extracelular es líquida y se denomina plasma sanguíneo. Es una solución acuosa de color amarillento formada mayoritariamente por agua. Hay 3 tipos de células. Los glóbulos rojos representan prácticamente el 99% del total de las células y dan el color rojo característico de la sangre. Tienen forma de disco bicóncavo. Carecen de núcleo y de mitocondrias, son elásticos y deformables. Su función es la de transportar el oxígeno gracias a la hemoglobina. Los glóbulos blancos, o más conocidos como leucocitos, son células de mayor tamaño que los eritrocitos. Tienen forma esférica y núcleo. Se encargan de la defensa del organismo. Las plaquetas son fragmentos celulares de citoplasma sin núcleo que se forma a partir de células de mayor tamaño. Contienen factores de coagulación en su citoplasma que se liberan cuando un vaso sanguíneo se rompe, desencadenando de este modo la coagulación sanguínea o la formación del tapón plaquetario. El tejido muscular es el principal componente de los músculos, responsable activo del movimiento mediante la contracción muscular. Además, participa en otras funciones como la digestión, la masticación, los movimientos de la víscera,
la respiración, el habla, la producción del calor frente al frío, etc. Está formado por las células musculares, denominadas fibras musculares o miocitos. Las membranas de estas células se llaman sarcolemas y citoplasma, sarcoplasma, y tiene abundantes microfibrillas de actina y miosina, que junto con la participación del calcio permiten el acortamiento y alargamiento de estas células. Este tejido tiene muy poca matriz extracelular para que las fibras celulares puedan comunicarse de manera rápida y la contracción de todo el músculo se produzca de manera sincronizada. Las microfibrillas de actina y miosina pueden disponerse de manera ordenada y repetitiva en el sarcoplasma y constituye la unidad mínima de contracción muscular o sarcómero. Según tenga o no sarcómeros, se pueden distinguir en dos tipos. El tejido muscular liso no tiene sarcómero y está formado por células fusiformes alargadas con un solo núcleo, también alargado. Las miofibrillas de actina y miosina recorren las fibras musculares en todas las direcciones sin una ordenación repetitiva, por lo que carecen de estriaciones o bandas. Está inervado por el sistema nervioso autónomo. El otro tipo es el tejido muscular estriado. Tiene sarcómero, es decir, las miofibrillas de actina y de miosina se disponen de manera ordenada y repetitiva por todo el sarcoplasma, lo que le confiere un aspecto bandeado. Las bandas oscuras corresponden a las miofibrillas de actina y miosina y las claras a miofibrillas de actina. Existen dos tipos de tejido muscular estriado. El estriado esquelético, que está formado por células fusiformes alargadas polinucleadas y con numerosas mitocondrias. El estriado cardíaco es el principal tejido del corazón. Está formado por células fusiformes ramificadas con uno o dos núcleos. Tienen también numerosas mitocondrias y uniones específicas que permiten el paso de iones entre las células de este tipo de fibras musculares. Los discos intercalares, muy importantes para el correcto funcionamiento miocardio. Está inervado por el sistema nervioso autónomo. El tejido muscular es muy fácil de diferenciar en la pata de cerdo. El tejido nervioso se encarga de detectar los cambios que se producen tanto en el medio externo como en el interno del organismo, de procesar esta información y de elaborar respuestas que serán llevadas a cabo por músculos o glándulas, a través de movimientos o secreciones respectivamente. El tejido nervioso está formado por dos tipos de células. Las células nerviosas, denominadas neuronas, están especializadas en captar, procesar y transmitir información para llevar a cabo así la función de este tejido. Las células gliales, las más numerosas del tejido nervioso, aportan apoyo estructural y fisiológico a las neuronas para que puedan llevar a cabo su función. Las principales células gliales son los astrocitos, que son las células de la glía más numerosas. Tienen forma estrellada y numerosas prolongaciones que contactan tanto con las neuronas como con los capilares sanguíneos. De ahí que su función sea la de participar en la nutrición de las neuronas. Los oligodendrocitos tienen menos prolongaciones que las anteriores. Sirven de sostén a los cuerpos neuronales de la sustancia gris y forman la vaina de mielina de la sustancia blanca. Las células de microglía son células de pequeño tamaño y móviles. Están repartidas por todo el sistema nervioso central y se encargan de fagocitar microorganismos patógenos. Las células de Schwann cumplen la función de soporte en el sistema nervioso periférico. Las hay de dos tipos, las que forman la vaina mielina en los axones mielizantes y las que no, amielizantes. Blue like the light surrounding me. It all seems so different when I'm around it. See all these waves and waves of green. Keep on coming like a dream until nothing is the same. Sun